Bien, en este video vamos a modelar en forma poligonal un personaje de forma, como sería otra forma tradicional en Maya, ya como para comenzar a entender esto del modelado de personajes en 3D o en programas como Maya. Entonces lo que voy a hacer es utilizar un image plane y aquí tengo una imagen. Y esta imagen lo que pueden hacer es, por defecto parece muy chica, ¿se fijan? Entonces la pueden agrandar. Una recomendación es no colocar el image plane en la vista perspectiva. O sea, si lo ponen como ahí, eso no va a andar bien, ¿se fijan? Entonces tienen que colocar el image plane en una vista, por ejemplo, la frontal. ¿Ya? Y esto lo pueden escalar, ¿ya? Si van a hacer solamente una imagen, la pueden escalar perfectamente, pero si no es así, es mejor cambiar los valores desde acá, desde el width and height, ¿se fijan? O acá también desde el size. Es mucho mejor desde acá porque esos valores después los puedo pegar a otra imagen que tenga las mismas dimensiones que esta, y así las dos mantienen la proporción. Entonces, una forma es como seleccionando el width and height, y esto presionando el botón central en esta zona y ahí se puede agrandar. ¿Se fijan? Entonces ahí está suficientemente grande como para poder moverla. Y para esta vista, lo que voy a usar en la vista es eso. ¿Ya? Ahora también pueden haber usado Photoshop y haber recortado la imagen, pero en este caso yo no lo hice, por un tema de velocidad, pero se puede hacer eso. Lo dejo ahí y eso lo muevo hacia atrás en la perspectiva. ¿Ya? Y en la vista left, ¿ya? La left, creo que es la left, a ver. Si la coloco, no, la vista right sería. Vista right. Coloco otro image plane y coloco este personaje, ¿se fijan? Y se notan que este es más grande y este es más chico, entonces ese debería tener la misma dimensión que ese. Entonces acá dice que tiene una dimensión de 9.8 por 7.867. Entonces acá le coloco 7.8 por, perdón, 9.8 y esta tiene 7.867. Entonces acá le coloco 7.867 y ahí quedaron del mismo tamaño, ¿ya? Y deberían estar a la misma altura a través del eje Y. Entonces esa altura está acá arriba donde dice translate dentro del channel box. Entonces dice 0. Ese valor lo puedo copiar con control C y lo pego acá con control V. Y ahí quedan en la misma posición. ¿Se fijan? Y eso lo muevo del centro. Un error bastante común dejar todo ahí al medio y el modelo que van a crear queda tapado por esto. Entonces es mucho mejor moverlo hacia atrás y hacia el lado, ¿no? Y en este caso es acá en la vista lateral, el side view. Este personaje lo voy a dejar ahí, ¿no? Y también lo voy a subir un poco porque se supone que esta es la vista lateral, ¿se fijan? Entonces esto lo voy a dejar acá. Entonces el personaje los pies, la base del pie parte desde la línea base del centro del sistema de coordenadas hacia arriba. Ya, entonces ya con eso tengo y puedo comenzar a modelar. Entonces es bastante simple este modelo, lo único que hay que hacer es colocar una cajita, ¿ya? Entonces se parte como con cajas, se fijan, no es tanto. Se fijan que calzó justo ahí la altura de ahí versus acá. Entonces puedo partir de una caja generando la cabeza del personaje, ¿ya? Y le voy a agregar una buena cantidad de subdivisiones. Ya puedo ir aquí al Attribute Editor y aquí en la tercera pestaña dice Polycube, o lo puedo hacer dentro del Channel Box en los inputs y dice Polycube, y ahí le puedo colocar, por ejemplo, subdivision, altura, ancho y profundidad. Le puedo colocar por ejemplo, y luego 4, 4, 4, ¿ya? Y ese es como un buen punto de partida, ¿ya? También le pueden colocar 2 nomás, ¿ya? 2 y queda así. Entonces también un buen punto de partida porque tiene menos geometría, ¿ya? Yo creo que voy a partir con eso, con 2 subdivisiones por lado.
¿Y por qué dos? Porque justo me quedo aquí en el centro y ese centro después lo puedo eliminar, ¿se fijan? Puedo trabajar solamente con una parte del modelo. Entonces esto es bastante simple, lo único que hay que hacer es seleccionar los vértices y moverlos, ¿ya? Entonces un error común es seleccionar el vértice, por ejemplo, ese vértice y moverlo, ¿no? Entonces al moverlo, cuando vaya a la vista perspectiva se movió solamente ese vértice. Entonces lo que hay que hacer es como una ventanita. Con la herramienta seleccionar dibujas un cuadrado y eso lo puedes mover después. ¿Fijas? Eso ahí, eso acá. Y si quieres ver lo que está realmente, quieres guiarte bien, puedes presionar este botoncito que es de el X-Ray. Este de aquí, este de acá, este de acá, este de acá. Ahí, dice ahí. Ahí está. Entonces, claro, aquí está el modelo, ¿ya? Entonces yo de forma bastante estratégica coloqué los cortes en ciertos lugares. Por ejemplo, aquí este loop, ¿ya? Quedó justo en donde está la boca. Y este loop pasa justo por el centro del ojo. Y eventualmente este loop tal vez debería pasar por el centro de los brazos, ¿ya? Entonces se fija que tengo eso y subí la vista perspectiva, perdón, frontal. Aquí puedo ver la vista lateral, perdón, frontal de esto y dar el ancho, ¿ya? Claro, esto no queda bien porque, claro, si muevo este lado, necesito mover el otro lado. Entonces acá pueden utilizar esta técnica que se llama Symmetry Off. El Symmetry, ya está apagado, dice Off. Pues lo puedo decir que es a través del objeto X. Y claro, cuando seleccione un lado, el otro lado también se mueve automáticamente, ¿ya? Entonces, claro, acá se fijan esto como que se achica, pero esto pasa porque el hocico del personaje es más pequeño. Entonces esto hay que escalarlo, ¿ya? Entonces en verdad lo que hay que hacer es seleccionar estos vértices y esto moverlos hacia el interior, ¿se fijan? Y ahí se logra esa forma. Y después hay un tema de ajuste también, no es como que tenga que quedar exacto, 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 ¿ya? No tiene, de hecho, por qué quedar tan exacto. Yo creo que ahí está más o menos este modelo y fíjense lo que voy haciendo, voy seleccionando un vértice y voy moviendo hacia el interior. Y esto con el objetivo de que el modelo se vaya redondeando. Entonces ya ahí está mucho mejor, se fijan, ya no está tan cuadrado esto. Un error común es estar modelando solamente la vista frontal y la vista lateral y no ver nunca la vista perspectiva. Entonces muchas veces si ven el modelo de arriba, en muchos modelos lo que les va a ocurrir es algo parecido a esto. Les queda así o, o así, se fijan, recto. Eso hay que tratar de evitarlo, ¿ya? Entonces yo tengo esta base. Entonces aquí como saco el cuello, ¿ya? Aquí es súper simple, lo único que tengo que hacer es agregar un edge loop aquí, justo en esta zona, ahí agrego uno y agrego otro acá atrás, ¿ya? Y con esto ya puedo como deformar mucho mejor mi modelo, ¿ya? Siempre hay que mantenerlo como en la menor cantidad posible para que sea mucho más simple dar con la forma general del modelo, ¿ya? No comiencen a agregar geometría extra sin dar primero con la estructura final del modelo, ¿ya? Entonces le doy un extrude ahí, ¿ya? Y queda eso, ¿se fijan? Entonces claro, la vista frontal, esto quedó un poco grueso, pero esto simplemente lo muevo hacia el interior, un poco más arriba, ahí, ahí, y ahí, y claro, aquí la lateral lo ajusto, estaba muy abajo esta cosa. Entonces tienen que, eso ahí, ¿cierto? Eso más o menos ahí. ¿Cierto? Es corto el cuello porque el brazo sale inmediatamente del cuerpo, ¿ya? Tiene el cuellito corto, el modelo, ¿ya? Tiene el cuello súper corto. Eso va más como por acá. Yo lo voy a dejar acá. Y después voy a hacer otro extrude para poder sacar el cuello, ¿ya? Y claro, esto está muy grueso, va más así, se fijan. Ahí está más como por acá.
más como eso, ¿se fijan? Siempre traten de ver la vista perspectiva porque si no, no nos va a quedar bien. Lo que les mencionaba hace un momento, si lo dejan, si solamente modelan la vista frontal y lateral, les va a quedar algo así, se fijan, todo recto. Así se fijan. Entonces va a quedar recto y eso va a quedar recto. Entonces necesitan como estar viendo la vista perspectiva para saber exactamente qué están haciendo, se fijan. Y ahí quedó más redonda. Puedo hacer otro extrude. Y te voy a extraer todo el cuerpo. Extruyo todo el cuerpo. Se va acá. Se va ahí. Ya, entonces lo que hago es como todo el cuerpo lo extruyo. Ya, y aquí la colita la voy a sacar por separado, ¿se fijan? Como, todo más como ahí. ¿Cierto? Y claro, como esta línea llega a este punto y tal vez esta misma línea que viene desde acá debería de aquí salir hacia abajo, ¿se fijan? Para que genere un solo gran loop. Ya, eso es una posibilidad. Entonces, claro, yo lo voy a dejar acá en este punto y esto tal vez un poquito más abajo. Y Y vamos a seguir con esto así. Entonces, claro, lo dejé en este punto y puedo comenzar a generar geometría en esta zona para poder sacar la cola y los brazos. ¿Ya? Yo creo que esto no lo voy a dejar ahí, sino que un poco más acá. Y voy a agregar otra geometría aquí para la parte de atrás del modelo. ¿Ya? Porque me gustaría que este mismo loop llegara hasta abajo hacia las piernas. Entonces, por ejemplo, aquí voy a verlo esto de frente. Ya de frente, y claro, de frente se ve así. Pero claro, esto necesita como estar más o menos acá, ¿cierto? Y esa sería la parte de la cola. Claro, sería la parte de la cola, que en verdad va mucho más hacia el interior. Esto sería solamente esto, y lo que necesitamos acá es un loop extra que me permita engordar el modelo. ¿Ya? Y agregué ese loop, y con esto ya puedo hacer eso, ¿se fijan? Ya, con eso ya tengo. Y claro, obviamente lo voy viendo a la vista perspectiva porque si no, no va a tener mucho sentido. Esto se fijan como... Fíjense ahí la cola está un poco... va más así, ¿se fijan? Es más como eso. Y noten que lo que aquí me está pasando, que como lo está viendo solamente la vista lateral, ¿se fijan? Se ve recto, lo frontal digamos que se ve ok. Pero la perspectiva, si ustedes lo ven, se van a dar cuenta de que está completamente recto, ¿se fijan? Entonces... esto hay que moverlo un poco hacia afuera. O esto que está acá atrás. Estos vértices moverlo hacia atrás, se fijan. Y con eso van... La idea es que genere algo redondo, no generar algo recto. Algo cuadrado. ¿Ya? Lo mismo la espalda, se fijan, la espalda del modelo está recta aún. Entonces esto hay que moverlo un poco hacia el interior. Hacia el interior. Y hacia el interior. Entonces, por ejemplo, de aquí mismo yo puedo sacar la colita. Con Extrude. Está la cola y claro, voy en modo transparente, el X-ray, para poder ver bien esto. Y claro, esto sería algo más como así. Se fijan que estoy generando una geometría súper simple y con el objetivo de que quede... Es solamente con el objetivo de solamente generar la estructura de mi modelo, nada más que eso. Ya, solamente la estructura principal. ¿Se fijan? Un poco más arriba. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, voy a... ya más o menos tengo el cuerpo. Ya, pero la cola, fíjense cómo quedó. ¿Ya? Entonces, eso pasó porque, claro, lo vi solamente acá. Pero la vista, perspectiva está mal.
Entonces lo que hay que hacer es como seleccionar esto y ir hacia el lado. Ir hacia el lado. ¿Se fijan? Como ahí genera la punta de la cola. Está mucho mejor. Tal vez más incluso ahí. Eso ahí. Ahí sí, perfecto. Primero con los brazos primero y después voy a hacer las piernas. Ya. Entonces acá los brazos le coloco un edge loop justo ahí, se fijan, en esa zona. ¿Ya? Justo uno, digamos que de donde, exactamente en el centro del brazo, de donde sale. Coloco otro edge loop en donde, digamos que termina el brazo, y otro edge loop donde comienza el brazo. O sea, digamos que encierro con edge loops el ancho del brazo. Arriba, abajo, uno al centro y también a los costados. Se fijan, uno ahí y otro acá. Entonces, claro, aquí está el brazo. Y esto, la idea es como dejarlo más redondito, ¿se fijan? Y de aquí sale el brazo. Entonces yo puedo seleccionar esto. ¿Fijan? Y dar un extrude. Ups. Extrude. Ya. Y bueno, ahí lo extruyen digamos, en dirección de la normal de cada cara, pero yo no quiero eso. Entonces, una vez que haga el extrude, empieza a hacer eso, presiono la tecla W. E inmediatamente entro en modo mover. ¿Se fijan? Y ahí puedo sacar el brazo recto y sin que se abra tanto la geometría. Entonces, claro, este personaje, ¿cómo lo modelo? Lo modelo con el brazo uno para allá y otro para acá. No, ya lo voy a modelar en pose T este personaje. Porque el modelo, cuando ustedes modelan personajes, sobre todo para videojuegos o para animación, una serie, ¿ya? Esto se modela en pose T, ¿ya? Que sería la primera pose que vendríamos a estudiar. Después viene otra pose que se llama el Natural Pose, que vendría como... Ustedes colocan los brazos en dirección, o la pose A también le llaman, la pose A, que es una posición mucho más relajada. Para este personaje basta con que lo hagan en pose T, no hay problema con eso. Pero para personajes más, digamos, como tal vez realista, ya. Si el personaje más realista, tiene que modelarlo en pose A. Ahora, si yo quiero modelar este personaje con full musculatura, yo lo modelaría generalmente en pose A. La mayoría de las cosas que yo modelo generalmente lo hago en pose A, no en pose T. ¿Ya? Pero por ahora, para este ejercicio básico, lo modelar en pose T. Entonces, claro, ahí está el bracito, se fijan. Y puedo sacar otro. ¿Ya? Generalmente si no saben el tamaño, pueden hacer este truco, fíjense. Lo dejan ahí, ¿cierto? Hacen el extrude. Otro extrude más. Presiono la tecla W. Y eso lo extruyo para acá. Esto lo giro. Y eso solamente con el motivo de obtener el largo, nada más que eso, ¿se fijan? Entonces después yo puedo tomar esto aquí. Ahí está, claro, ahí está como el largo. Pero lo que pueden hacer para determinar bien el largo real es, puedo utilizar un círculo. Voy a utilizar un círculo acá. ¿Se fijan? Como este círculo lo puedo rotar. Acá lo coloco 90 grados. ¿Cierto? Y este círculo lo voy a colocar como ahí. ¿Ya? Lo voy a escalar. Entonces yo sé que esto debería llegar aquí. ¿Ya? Ese mismo círculo lo duplico con control D y yo sé que eso debería llegar acá. ¿Se fijan? Entonces, claro, si yo quiero mover esto, cuando lo mueva no tengo que dejarlo ahí, sino que lo tengo que dejar como acá, ¿se fijan? Y esto lo tengo que dejar acá. Y lo voy a rotar un poco porque está ahí. ¿Se fijan? Sería como el tamaño real del modelo. Entonces ahí lo dejé en pose T. Y sus círculos lo puedo eliminar. ¿Se fijan? Y ahí está más o menos el modelo. Igual tiene como unas garras bastante largas, así que lo que puedo hacer es tomar aquí y esto, eso llevarlo hacia arriba y eso hacia abajo, ¿cierto? Y eso lo puedo llevar hacia un lado. Eso también, son vértices. Y ahí queda más. Entonces yo la palma de la garra lo voy a hacer en este lado.
Aunque en verdad para este modelo yo creo que lo voy a hacer en forma como más correcta. No voy a seguir esta parte, sino que voy a girar un poco esto. Es al revés. Me equivoqué acá. Esto es así. Esto es más como... más para acá. Esto es más como así. Y esto es lo que va hacia un lado. Esto lo que va para acá y... eso... ahí sí. Entonces la palma va a ir por debajo. Ahí yo lo estaba pensando de otra forma. Ya. Estaba pensando en otro modelo, no en este. Ya. Entonces cuando... sí, grabando esto. Entonces ahora que ya está así, ya podemos comenzar como... ya más o menos a trabajar en esto. Ahí está. Listo. Entonces esa es la forma básica, ¿se fijan? Ahora, estos edge loop que coloqué no pueden quedar así, ¿se fijan? Porque hay aquí una línea recta y este edge loop debo aprovecharlo, ¿se fijan? Entonces lo que hago es como pincharlo y seguir como deformando la geometría, ¿ya? Aprovechando que tengo estos edge loops para poder hacerlo más redondito, ¿se fijan? Siempre piensen en eso, que les quede, sobre todo personajes orgánicos, que les quede lo más redondo posible, ¿ya? Fíjense acá, se fijan como que si les queda recto eso está mal, tiene que quedar como así, ¿se fijan? Entonces así van aprovechando esa geometría extra y para que les quede más suavizado. Y no les puede quedar como todo así o así, sino que tiene que quedar bien disperso, bien ordenado esto. Yo creo que vamos por ahí, ¿cierto? Y claro, las patas son otro tema que salen desde esta zona, se fijan, salen desde acá. ¿Ya? Entonces yo aquí creo que voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un edge loop aquí, justo aquí en medio. Ya. Vamos por acá. Y ese va a ser el centro de donde van a salir como las patas, se fijan, desde acá. Desde aquí van a salir las patas. ¿Ya? Entonces lo que hago es hacer un extrude, pero el extrude no lo voy a mover, sino que voy a utilizar una herramienta que se llama offset. Le voy a achicar esto un poquito. ¿Ya? O en otro programa se llamaría inset. Y lo que puedo hacer aquí es mover esto. Se fijan como así. Así. Yo generalmente utilizo esta técnica, como estar moviéndolo de esta forma. Utilizo la vista cámara y trato de que esta cara quede de forma paralela a la cámara. Y después selecciono la herramienta mover y muevo con este cuadradito de color amarillo. No con los ejes, sino que con el cuadradito. Entonces eso lo mueve en dirección a la perpendicular, pero en paralelo a la cámara. Entonces la idea es como ir moviendo bien la perspectiva. Perdón, la cámara. El problema con esto es que si no lo haces bien queda un poquito... queda chueco, se fijan, no queda perfecto. Entonces hay que tener bastante buen ojo como para ir... o práctica más bien, práctica, para que les quede correcto, se fijan. Lo otro es utilizar la doble clic aquí, la herramienta mover, y seleccionar aquí el vértice y utilizar los constraints que se llaman. Entonces ustedes presionan acá, aquí dice surface, ¿ya? Entonces no importa cómo yo lo mueva, siempre se va a estar moviendo. Por ejemplo, si lo muevo así, siempre se va a estar moviendo dentro de ese polígono, ¿se fijan? Así lo hacen como de forma más segura para que no se equivoquen, ¿no? Claro, una vez de que ya lo hicieron, desactívenlo, porque es un poco molesto si están tratando de modelar y estar moviendo vértices, es un poco molesto. Entonces lo desactiven inmediatamente, ¿ya? Y una que tengo ahí la pierna, ¿ya? Como la base de la pierna, ahora sí puedo hacer mi extrusión, ¿ya? Y también hago lo mismo, se fijan si lo extruyo, esto se extruye en dirección de cada normal y genera eso, se fijan. Entonces, para que no ocurra eso, lo que hago es lo mismo que hice con los brazos. ¿Ya? Hago la primera extrusión y después presiono la tecla W y ahora la puedo mover de forma libre, se fijan. Entonces esto lo puedo rotar. Ups, lo puedo rotar ahí. ¿Ya? Y que vaya un poquito hacia abajo. Ahora, si queda chueco, eso no importa, pueden escalar. Se fijan, si utilizo una herramienta escala y utilizo un solo handle, se escala, se fijan. Y ahí queda escalado.
Eso lo voy a dejar ahí. Ahora, lo importante no les quede bien del principio porque esto es solamente para poder ubicarlo. Ahora, lo bueno de haber hecho este loop aquí es que lo puedo seleccionar, ¿se fijan? Y ahora lo puedo mover. Y ahí lo puedo reajustar, ¿se fijan? Para eso lo hice específicamente. Entonces todo esto después lo puedo como seleccionar todo eso y lo puedo reajustar, ¿se fijan? Eso va ahí, ¿se fijan? Ya, entonces lo que hago acá en la vista perspectiva es tratar de que esto quede más redondito porque no quedó bien. Entonces trato de que quede lo más parecido a lo que sería la pierna la pata del personaje. ¿Ya? Que quede más redondo, un poquito más simétrico. Es algo más como esto, ¿se fijan? Si veo la referencia, me pasé un poco, ¿se fijan? La lateral. Entonces, claro, porque esta pierna no va recto, sino que va hacia adelante. ¿Ya? Pero esto es fácil de corregir porque lo único que hago es como esto. ¿Se fijan? Lo muevo hacia adelante y lo roto un poquito. Y eso es todo. Ya, queda así. Ahora, no se preocupen por esta zona porque esto lo voy a arreglar después. Se fijan si lo muevo ahí se va corrigiendo. Pero de eso me preocupo después. Lo importante ahora es esto, es terminar la forma general de la pierna. Ya, entonces aquí le hago un extrude. Hago exactamente lo mismo, presiono la tecla W que es la herramienta mover. Y esto lo puedo mover así. Se lo puedo escalar, ¿se fijan? Bueno, ¿para qué escalo? Para que quede más plano, ¿se fijan? Se lo puedo dejar ahí. Incluso puedo escalar de esta forma. Ahí sí, ¿se fijan? Y luego aquí viene la pierna, entonces, perdón, la pata. Entonces la pata hay dos formas de hacerla. Una es como seguir haciendo instrucciones, ¿ya? Y la otra que es más sencilla es hacer esto. Y después seleccionar las dos como caras frontales, ¿ya? Y hacer un extrude hacia adelante. Sería como la parte sencilla, ¿se fijan? Claro, ahí lo hice mal porque nuevamente lo extruye en dirección de cada normal, pero si presiono la tecla W, ahí lo hace hacia adelante, ¿se fijan? Esa sería una forma. Pero claro, tengo que reordenar esto porque eso definitivamente no está bien, ¿ya? Pero aquí es fácil porque, por ejemplo, puedo ir con Edge. Ya, puedo ir con Edge. Estoy seleccionando un Edge y voy moviendo esto, ¿se fijan? Como si lo doy la vista lateral. Esto va más como... Vamos ahí, ¿cierto? Ya, y acá esto va más... Tengo que ver exactamente. Solamente debo seleccionar la parte de atrás. Perfecto. Ya, porque si selecciono eso está de más. Esto va más como ahí. ¿Se fijan? Y... Claro, primero defino bien como la forma, ¿ya? Y después comienzo a agregar todos los loops que requiere esto. Pero primero lo importante es la estructura. ¿Ya? Entonces... Fíjense que aquí lo hago a través de ese cuadrado amarillo. Y es para que solamente se mueva en forma, en este caso a través del eje Z y del X, ¿se fijan? Entonces es la combinación. ¿Ya? Se lo dejo ahí. Claro, esta parte también está mala ahí. ¿Ya? Ahora, si lo hacen con ese cuadradito que está en el centro, ahí no les conviene tanto porque depende mucho de cómo manejen la vista, ¿se fijan? Entonces, por ejemplo, eso lo dejé ahí y quedó más o menos bien, pero no sabemos si quedó exactamente en la línea en la cual se encontraba, a la altura en la cual se encontraba. Entonces si lo hago desde este cuadradito, ahí lo hace exactamente a la altura en la cual se encontraba originalmente el vértice. Entonces como estoy modificando un lado, se modifica automáticamente el otro. Ahora, esto es una forma de emular, no es necesario que hagan esto igual que yo. Pueden hacer solamente la mitad, borrarlo y después le hacen un mirror y no hay problema con ello, ¿no? Funciona igual. ¿Ya? Yo creo que por ahí está, ¿cierto? Entonces hay que sacarlos un poquito hacia afuera. ¿Ya? Y un pelín hacia adentro, ¿cierto? Las patas son bastante grandes, son como una... Ok, son así. Entonces esto es más como... más abierto. ¿Ya?
Hay que sea así. Toma hacia el interior. Eso también. Ahí sí, ahí se parece más. Viendo esa figurita. Igual me faltan las garras, así que todavía no lo termino. Entonces aquí lo que hago para terminar de dar la forma general y colocarle un edge loop. Y eso lo muevo para atrás. Aquí fíjense que quedó completamente recto, entonces esto hay que moverlo un poco hacia atrás. Tratar de que quede redondo, no recto. ¿Ya? Esta parte estaba muy recta. También. Vértices. Ya. Eso. Va ahí. Eso va así. ¿Se fijan? Entonces así lo van. Se va ahí. Entonces la idea es como tratar de que quede lo más ordenadito posible. Igual acá aquí me faltan cortes, ya que me falta un corte, pero se lo voy a agregar después. Ya necesito ahora como dar con la forma general de esto. Y después me preocupo del resto, los cortes que son un poquito más complicados. Pero por ahora ya va tomando forma, ¿se fijan? Ahí está, ya. ¿Qué más? Aquí voy a agregar otro edge loop. Otro edge loop. Y ese lo puedo dejar más abajo. Más o menos ahí, ¿cierto? Entonces, básicamente esto. Entonces, esto de acá, fíjense que tiene 3 garritas, ¿cierto? Entonces de aquí voy a sacar las 3 garras. Por ahora, esto hay que dejarlo un poco más hacia el interior porque esto es más redondo, ¿cierto? Más como eso. Que no es tan cuadrado, ¿no? Si no queda con un pie de Frankenstein. Realmente es mejor utilizar Edge para mover todo mucho más rápido. Por ejemplo, ese vértice estamos ya afuera. Ese también. Y ahí sí. Está mucho mejor. Bueno, es más o menos el mismo procedimiento que hice con el pie, se hace con la mano. Se fijan, yo voy a agarrar Edge Loop acá. Ya, porque esto necesita como tal vez expandir un poquito de eso. Y acá también necesitar más redondito, se fijan como... Ups, bueno, ahí tengo, fíjense, un error que cometí mientras modelaba, que me quedaron 2 vértices ahí, seguramente por el extrude, pero eso es fácil de sacar, simplemente lo selecciono, se lo muevo hacia un lado y ahí lo hice, se fijan. Y lo bueno de esto es que yo puedo seleccionar después este loop, el loop exterior, ¿ya? Bueno, yo finalmente iba a agregar un loop acá, iba a agregar otro, pero esto lo puedo escalar, se fijan. Y al escalarlo ya no queda tan recto, se fijan, ya no sale como directo del modelo, sino que es mucho más suave la zona de donde sale el brazo. Esto no puede quedar aquí. Fíjense, eso no, hay que como abrir la geometría. Esto igual. Se fijan como esta distancia es muy grande y esta es muy pequeña, entonces esto hay que como tratar de que quede lo más homogéneo posible. ¿Ya? Un poco más acá. Y toda esta geometría que yo fui agregando, claro, tuvo un efecto acá arriba. Entonces aquí, claro, debo ordenar esto para que quede mucho mejor, ¿cierto? Y aquí ahora me procuro, ya más o menos di con la forma general del cuerpo. Tal vez acá me falta un loop aquí, en esta zona, para que quede más redondito. Entonces lo muevo para allá, se lo muevo para allá, hacia allá, hacia allá, ¿se fijan? Y si lo veo en
claro, de vista frontal se me voy a dar cuenta de esto. Entonces aquí puedo seleccionar todo el loop o puedo hacer básicamente esto, como para ir jugando con esto. Lo voy moviendo en la vista perspectiva. Entonces la idea es que no quede recto. Entonces claro, ahora que tengo esa geometría, esto lo puedo subir un poco más hacia arriba, esto más allá. Esto ahora que ya tengo eso, se lo puedo bajar. Se fijan, puedo ir como ya reacomodando esto. Ya no tiene que estar todo tan separado. Ahí sí. Y yo creo que voy a agregar otro loop más acá en la colita. Ya, porque... Entonces eso, vamos así. Se fijan, eso es como... Ahí. Eso va más arriba. Eso termina en punta. Se fijan, entonces claro, si lo veo de la vista top, sigue viéndose cuadrado. Se fijan, no se ve bien eso. Entonces claro, lo que yo les comentaba era como ir moviendo los vértices de forma que quede lo más redondo posible. ¿Se fijan? Por ejemplo esto, hacia el centro, eso hacia el centro, eso también, eso igual, eso igual. Y esto va un poco más acá, sobre ahí, ¿se fijan? Y va quedando mucho mejor, ¿ya? Eso sin considerar que todavía me faltan loops en el centro del cuerpo, ¿ya? Aquí todavía me falta. Entonces voy a agregar uno acá, justo ahí, justo al medio. Y ya con eso ya puedo redondear esto aún más todavía, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo seleccionar Edge y esto lo muevo ahí, eso para allá, lo voy moviendo hacia adelante. Y con eso voy haciendo que el modelo se vea mucho más redondito, mucho más orgánico, ¿se fijan? Y no está tan cuadrado. Lo mismo acá, ¿se fijan? Si lo dejo solamente así se ve demasiado recto. Entonces lo que hay que hacer es como ir moviéndolo levemente hacia atrás. Y de esa forma voy haciendo que se vea más redondo, ¿se fijan? Incluso lo voy a mover hacia el interior. Como así, ¿se fijan? Los vértices también se pueden mover hacia el interior y con eso hace que se vea aún más redondo. ¿Ya? Entonces claro, aquí también está un poquito cuadrado y esto lo muevo hacia atrás. Y como tengo esos nuevos vértices puedo hacer lo que le estaba comentando, moverlo un poco hacia los lados. Y claro, esta nueva geometría me da la posibilidad de hacer estas cositas, ¿se fijan? Entonces estas como cejas que tiene acá. Entonces claro, aquí esto lo puedo seleccionar y lo puedo bajar un poco y con eso ya hago que se vea mucho más redondo. Ahí voy a tener que agregar una geometría extra para poder hacer eso, pero ya estoy consiguiendo que el modelo se vea mucho más redondo y orgánico. ¿Fijan? Entonces eso, por ejemplo, va un poco más abajo. Igual Agumon es como más cuadrado en todo caso. Así que no voy a dejarlo tan redondo. ¿Ya? Entonces me faltan estas dos... esos dos lados. De repente les puede pasar estas cosas que aparecen en estas cámaras. Y eso ocurre porque cuando están cambiando de vista, ya muchas veces presionan Alt, barra espaciadora, y presionan justo aquí en el medio, y en vez de seleccionar, por ejemplo, la vista top, selecciona esto que dice nueva cámara. Y ahí al hacer nueva cámara genera una nueva cámara que... ¿Dónde estás? No te veo. A ver. Aquí la vista perspectiva, la nueva cámara, y ahí se da nuestra nueva perspectiva. Después vuelvo a la perspectiva y por aquí debería estar la nueva cámara. ¿Dónde está su nueva cámara? De hecho, ahí hay varias. Hay una. No sé dónde. Ahí está. Estaba más lejos, ¿se fijan? Esa y esta otra top que hice yo. ¿Dónde se habrá metido? También está acá arriba. Allá está. Está por allá lejos, ¿se fijan? Entonces son nuevas cámaras y esas se eliminan ya, ¿no?
Este pairs, esa no lo estoy utilizando. Ya, y este lo voy a colocar a Gumon. Ya. Entonces, claro, ya di más o menos con la forma y ahora me falta un edge loop acá y otro edge loop aquí. Y ya con eso ya yo creo que debería tener como para la estructura ya más final de esto. ¿Se fijan? Voy moviéndolo así. Esto lo voy redondeando. Esto así va acá. Acá. Agrego otro edge loop. Como ahí. Eso va acá. ¿Se fijan? Entonces voy como redondeando esta cosa y haciendo lo que sea mucho más orgánico. Ahí está. De todas formas, estos loops que yo había hecho originalmente se mantienen. ¿Se fijan como tengo esto? Este es el del centro, ¿se fijan? Y este loop que puse acá, ese va a pasar por el centro del ojo. ¿Ya? Eso va a ir acá. Entonces aquí va a quedar inscrito el ojo en esta zona, ¿se fijan? Entonces, esto va un poco más atrás. ¿Se fijan? Ahí tengo lo básico. Y acá, claro, hay que redondear esto porque no quedó muy cuadrado, ¿se fijan? Entonces, lo que hago es que moverlo hacia el interior y hacer que se vea más redondito. No tanto. Ahí sí. Cuidado con esas esquinas que están ahí. El modelo comienza ya a mover, se comienza a volver un poquito más complejo, ¿se fijan? Y yo creo que no voy a agregar más geometría, al menos en esta zona de la cara. Aquí puedo agregar un loop aquí. Ups. Un edge loop. Justo ahí. Para escalar esto y que quede mucho más redondito. Eso se mete bastante hacia el interior del modelo y genera ese ángulo. Y esto lo puedo hacer así. Se fijan ya ahí que generó esa como papada que tiene el modelo. Listo. Ahí está. Entonces esa es la base del monito. Voy a hacer las garras acá para que puedan entender cómo se pueden hacer las garras aquí, pero es súper simple, no es tan complicado. Entonces aquí son tres formas, ¿cierto? Son tres garras. Entonces estas garras ya se pueden hacer de la siguiente forma, miren. Esto lo voy a partir en varias partes, ¿ya? Pero voy a utilizar el multicut, ¿ya? Utilizar el multicut. Y lo que hago es como cortar, por ejemplo, aquí el centro. Voy a cortar una acá y otra acá. Y otra aquí y otra acá. ¿Se fijan? Entonces con eso genero una zona, una segunda zona y una tercera zona. Son tres zonas, bueno, en este caso, ¿ya? Entonces lo que hago ahora es esto, lo llevo hacia arriba, ya, como ahí, ahí y ahí, ya. Y después me preocupo de cómo arreglar esa zona. Ya, por mientras tengo esto, ya, tengo estas tres zonas de extrusión, ya. Entonces lo que hago ahora es primero, como sé que el modelo llega hasta ese punto, ya, lo que hago es extruir hacia el interior, extrude face, y le hago un offset, ¿ya? Como así, ¿se fijan? Eso, ya. Esa es la primera parte, ya. Después esto lo voy a bajar, eso igual también lo bajo, esto lo subo, ya, y con eso generé el... Solo vamos a hacer los lados. Ups. Con eso se generé la entrada de la garra, ¿ya? Y después esa cara que está ahí la extruyo hacia el interior. Extrude face. Ahí está. Entonces ahí va la primera garra, ¿ya? La segunda garra voy a hacer exactamente lo mismo, pero necesito cortar primero. Entonces voy a cortar desde aquí.
y acá, acá, acá arriba, acá y finalmente ahí. Y después me preocupo de cómo corregir eso. Lo mismo acá, ahí, acá y finalmente acá. Entonces, claro, con esto ya puedo, por ejemplo, esa zona la puedo bajar. Eso igual, se fijan. Esto de aquí lo puedo subir. Esto igual, ¿ya? Y ahí me va generando como una especie de símil de lo que tengo en el centro. Se parece un poquito, ¿ya? Entonces eso va más hacia abajo. Más o menos, ¿es cierto? Entonces después lo que hago es eso. Le hago una extrusión y le hago un offset. O sea, hago exactamente el mismo trabajo que hice recién. Y aquí puedo emplear la herramienta mover. Le digo Surface, ¿cierto? Surface. Y claro, esto lo voy ordenando así para que quede más como garra, ¿ya? Más redondito. Entonces hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, ¿cierto? De hecho podría tomar todo esto y mover toda esta zona hacia abajo para que no quede tan alargado. Más como eso. Y claro, también no tengo que bajar. ¿Se fijan? Entonces, esto también le puedo hacer un extrude hacia el interior. Ya. Entonces ahí tengo esa segunda garra. Y aquí hago exactamente el mismo trabajo, extrude, que le digo que sea, le hago un offset leve. Y después utilizo la herramienta mover. Y aquí en el transform constraint le digo surface. Y para que se pueda mover libremente dentro de ese plano. Ya, y quede bien. Entonces voy a bajar esto. Eso igual. Eso lo puedo subir ahí. Ya, tratando de que quede lo más como redondo posible. Y esto, bueno, desactivo el constraint. Ya, porque si no después no puedo mover. Esto lo puedo bajar, ¿cierto? Ahí también se baja. ¿Se fijan? Y claro que hago nuevamente el extrude, pero esta vez hacia el interior. Extrude. Creo que seleccioné algo, no está bien. Ahí está. ¿Se fijan? Y si presiono 3, ahí se genera, si presiono suavizado, genera eso, ¿se fijan? Bueno, los problemas vienen ahora, como arreglo esta zona que quedó acá. Ya, como lo corrijo. Para empezar voy a corregir la parte inferior, ya, que sea la zona más complicada. O sea, en verdad, todo en verdad que es complicado, pero... O sea, no es que sea complicado, es como... Por eso estoy comenzando, es complicado. Entonces, lo que hago es como tirar toda esa geometría, pero que llegue hasta el final del pie, ya, que... Bueno, ahí sin querer que genere un extrude. Delete, ahí sí. Claro, toda esta geometría la llevo hasta el final del pie y lo que hago es lo siguiente. S con S con S, se va acá, llega aquí, y termina ahí, ¿se fijan? Y claro, ahí se genera un triángulo, ¿ya? Entonces lo que hago es como cortar desde el centro, de esa esquina hasta el centro de la vista, de esa esquina al centro de la vista, y aquí también corto acá, aquí, ahí, ¿se fijan? Después acá, al centro, justo ahí. Y después corto desde el centro hasta acá. Ya. Entonces, claro, ¿qué hice con esto? Lo que hice fue reducir la cantidad de cortes de forma que se genera un loop en la parte inferior de la planta del modelo. ¿Se fijan como... Esta sería la forma más simple de poder hacer esto, ¿no? Para que no se compliquen tanto. Se fijan, genera digamos ese dibujito. Bueno, ya me equivoqué, pero aquí basta con seleccionar esos dos, Shift, botón derecho, Merge Vertices to Center. Ya queda mucho mejor y eso lo puedo dejar acá. ¿Se fijan? Sería como una solución, ¿ya? Y acá arriba es más o menos lo mismo, pero mucho más sencillo acá porque generalmente estas reducciones tal vez es buena idea hacerlas como
justo acá. De hecho es exactamente lo mismo, ya no hay tanto problema con esto. Por ejemplo, lo que podría hacer yo aquí sería como ese se junta con ese, ¿cierto? Le digo merge vertices, merge. No, esto no lo voy a hacer acá, lo voy a hacer acá arriba mejor. Acá en esta zona lo voy a hacer. Ya, entonces, que igual este modelo tiene las piernas súper cortitas, ¿ya? Entonces voy con el multicat y trato de subirlo hasta allá arriba. Eso también llega arriba y eso también llega acá arriba, ¿cierto? Entonces acá lo voy a reducir en esta zona, ¿ya? Le voy a colocar aquí un edge loop, un insert edge loop, le voy a colocar uno acá, ¿ya? Y eso va a ser para que el modelo pueda doblar sus pies, ¿ya? Y claro, obviamente aquí comienzo a modelar esta zona para que quede mucho más redondito porque está muy cuadrada, se fijan, está muy cuadrado. Esto lo bajo, que mantenga como la misma forma de la garra, así que tiene esa forma. Entonces voy seleccionando vértices, perdón, y esto lo voy moviendo. ¿Ya? Entonces más o menos ahí, y aquí le coloco otro edge loop en esa zona. Entonces claro, aquí hago más o menos lo mismo que hice en la parte inferior, como ese vértice, lo que hago es que yo lo hago en esquina, y ese vértice también lo llevo en esquina. Entonces aquí puedo utilizar Shift botón derecho, y escojo Merge Vertices, y escojo la opción Target Weld Tool. Entonces le digo pincha ese, y le digo ese se va a ir para acá, y ese se va a ir para acá. ¿Ya? Y esas dos aristas se pueden eliminar. Delete Edge. ¿Ya? Y lo mismo aquí le coloco un Insert Edge Loop. Insert Edge Loop. Eso se queda así, se fijan. Se queda más como eso, se fijan, como queda más o menos así. Y esto claro hay que moverlo un poco hacia atrás para que no quede tan cuadrado. Hay que evitar eso que quede cuadrado. Bueno, aquí en Maya es un poco más difícil porque hay que estar como moviendo los vértices, ¿ya? Como esta estructura básica. Pero como les comentaba, esta es tal vez sea uno de los dos modelos que hagamos. No creo que hagamos más en esta técnica. Se puede ir hacia abajo. Se fijan como ahí. Claro, y si les queda como muy cuadrado esa zona, le pueden agregar después un edge loop, pero yo lo haría al final eso. Entonces, claro, por ejemplo, ahí lo reduje, se fijan. Y la otra reducción la puedo hacer en esta zona. Pero claro, en esta zona está como de hecho lo voy a dejar ahí y luego colocar un edge loop acá, el tiro para la deformación de la rodilla. Entonces claro, aquí lo coloco un edge loop, justo ahí. Y con ese edge loop, ese va a ser nuestro edge loop de deformación de rodillas, se fijan. Se va a ir más para arriba. Se va a hacer como la zona de la rodilla. ¿Ya? Claro, esto va más así. Ahí. Ahí. Y bueno, básicamente eso. Yo creo que ustedes ya más o menos entendieron la idea de esto y para que vayan como creando sus propios modelos. Esto más así. Ahí está. Y esto más... Fíjense, ahí quedó eso cuadrado. Hay que dejarlo. Ahí está. Ya, eso es más como así. Y también le voy a colocar un loop acá, un loop extra, como en esta zona. ¿Ya? Entonces, lo bueno de haber modelado con estos loops es que, claro, puedo después agregar loops y no me va a cambiar tanto la geometría, ¿se fijan? Solamente la zona donde agregué el loop va a cambiar, pero el resto no. Entonces se puede dejar así. Y esto va más hacia un lado. Entonces, claro, dejo varios loops en esa zona para que se pueda deformar el personaje ahí. Si es que lo
lo llego a riguear para poder animarlo, ¿se fijan? Entonces eso más afuera sería la zona de la rodilla. ¿Ya? Y agrego un loop justo al medio ahí. O sea, va a ser la zona de la rodilla. Este loop lo voy a mover un poco hacia abajo. Lo voy a rotar. Este también lo muevo un poco hacia abajo. Y lo roto un poco. ¿Se fijan cómo? Y ahí genera esa zona de la rodilla. ¿Ya? Entonces, claro, aquí como tengo toda esta geometría acá, ya se vuelve un poquito más complejo esto y de mover. ¿Cierto? Entonces, claro, aquí como lo puedo reducir. Ya exactamente lo mismo, lo puedo reducir, por ejemplo, acá arriba. ¿Ya? Y este, claro, iría acá. Yo generalmente trato de no reducir en las, sobre todo donde hay una deformación. Trato de no dejarlo ahí porque es más complicado después para el skinning. ¿Ya? Pero lo puedo reducir acá también como un edge loop aquí. Eso va ahí. Ahí también funciona eso, se fijan. Si presiono 3, se comienza a ver así, se fijan. Entonces tal vez las patas están muy chicas. Así que agrandarlo un poco. Puedo seleccionar todo esto y escalarlo. Y ese loop también, se fijan. Si presiono 3, ahí sí. Entonces claro, no quería agrandar tanto no quería jugar tanto con el tamaño, o sea, agregar más geometría porque todavía puedo en este punto, todavía se me hace fácil modificar la estructura general del modelo y sin tener mayores complicaciones. Si presiono 3. Ahí está. Entonces eso mismo se hace con la parte de acá arriba, se fijan con las garras de las manos. Y las garras en sí son, o la uña, es aún más sencillo, no es algo complicado. Lo pueden hacer con un cilindro, por ejemplo. ¿Ya? Lo pueden hacer con un cilindro. ¿Ya? Y ese cilindro lo puedo escalar, ¿cierto? Y lo voy a dejar como ahí. No, de hecho mejor una caja. Mucho más simple una caja. Con la caja, mucho más simple. Entonces, claro, la escalo. Y eso va como ahí. Entonces, más como esto. Ya, y aquí al centro le puedo agregar un insert edge loop. Y no me deja. Insert edge loop y me dice que múltiple edge loop. Ya. Entonces este es, puedo ir acá a las propiedades y aquí le digo easy reset. Sí, porque tengo la simetría activada, por eso no me deja. Entonces tengo esto activado. Ya, entonces claro, lo debo desactivar y ahí me dejó, ¿cierto? Pero claro, dejo de modelar en forma simétrica. Pero aquí le voy a decir, fíjense, múltiple edge loop y le digo 2 y genera 2. Voy a dejar 1 aquí. 1. No 0, 1. 1. Ahí sí. Entonces, claro, cuando lo hago y el centro, queda justo el centro. Entonces, claro, esta cosa la puedo dejar como así. Y ahora sí puedo volver al modo simétrico. Es ObjectX. Está más como así, ¿cierto? Y ahí la agarra más así. Y ahí le puedo agregar un edge loop ahora. Un edge loop ahí. Voy a decirle receptor. Y este es como algo más como esto. Y acá agrego otro edge loop para hacerlo más redondito y más como, digamos, cartoon. Ya, es más como eso. Entonces del lado se ve así y esto hay que... Ahí sí.
esto más hacia la punta. Esto más como acá y agrego otro edge loop. Yo creo que voy a agregar este y otro más. A ver acá. Ahí sí. Entonces, claro, este objeto lo puedo dejar como ahí. ¿Se fijan? Si presiono 3. Lo puedo rotar. Y mover. De ahí está la garra. Puedo escalar también. Scale, scale, scale. Ups, lo voy a escalar en modo objeto nomás. Ahí sí. Claro, entonces aquí hay cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, puedo ir a Edge. Y esta zona la puedo tirar un poquito hacia abajo. ¿Se fijan? Para que no quede tan recto en la parte inferior. Ahí sí. Selecciono 3. Ahí ya no está tan recto, ¿se fijan? Entonces está la garrita. ¿Ya? Y eso lo pueden duplicar, pues, o sea, puedo control D, eso lo dejo acá. Se lo puedo girar un poco. La puedo escalar. ¿Cierto? Y lo mismo hago con la otra. Que en verdad esta sería como lo mismo. Control D. Ah, una cosa que se me pasó. Es mejor como... Pero esta garra, como tiene la parte de abajo bastante plana, le puedo agregar un edge loop acá, justo en la parte de abajo, y de esa forma cuando presione 3 se mantiene esa zona más gruesa, ¿ya? O también le pueden aplicar un bevel, ¿ya? Yo lo hice simple con un edge loop. Presiono control D. Ahí está, eso lo escalo. Ahí está. Y eso también lo duplico, control D. Y eso lo dejo al interior. Ahí está. Un poco más arriba. Claro, yo tengo que ajustar un poco la geometría para que calce bien. Pero ya ese trabajo ya se lo encargo a ustedes, se fijan, no es tanto, ya. Pero con esto ya se va entendiendo como lo base de esto y no es tan complicado, ya. Como para hacer un primer modelo. Bueno, entonces el resto se lo dejo de tarea y siguiendo como más o menos esta misma guía. No coloqué tanta geometría. Yo creo que aquí se me pasó la mano colocándole tanta geometría, pero al inicio coloquen menos, ¿ya? Y después comienzan de a poquito a agregar más. Pero es básicamente eso. Entonces, la tarea finalmente va a ser, bueno, terminar el modelo y también conseguir modelar la zona de la cabeza siguiendo la pauta de modelado orgánico para personajes, para los rostros de personajes.